Buenos días, diplomantes. Vamos a dar inicio a la videoclase del módulo 2, Derechos Humanos de las Mujeres, dentro del diplomado Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Esta es la versión 11 de este diplomado y lo que les voy a reiterar, como les dije en la presentación, es su participación activa. Pasamos ahora a desarrollar la videoclase que nos corresponde. Perdón, fue un lapsus de la computadora. Bien, vamos a empezar por recapitular un poquito para puntualizar algunos conceptos sobre lo que son los derechos humanos y la prevención de la violencia sobre la mujer. Podemos entender o conceptualizar a los derechos humanos como aquellos derechos que protegen a la persona contra los excesos de poder cometidos por los órganos del Estado y que promueven el establecimiento de condiciones de vida dignas, así como el desarrollo integral de la persona. Esta es una definición adecuada de un texto base de la UNESCO. Aquí debemos identificar algunos elementos claves. Por ejemplo, que los derechos humanos protegen a los seres, a las personas, contra los excesos de poder cometidos por los órganos del Estado. No olvidemos que el Estado es el potencial vulnerador a través de sus órganos de seguridad, a través de sus ministerios y en suma a través de sus agentes estatales, que son los servidores y servidoras públicas. ¿Cuál es la finalidad de esta protección o de los derechos humanos? Promover el establecimiento de condiciones de vida dignas, así como el desarrollo integral de la persona. ¿Cuál será una condición de vida digna? La dignidad, para tener en cuenta, no es un derecho humano, es un parámetro a través del cual se puede establecer el cumplimiento adecuado o no de un derecho humano, o la satisfacción plena de un derecho humano. Por ejemplo, veamos, si bien podemos decir que existe el derecho a la educación gratuita en nuestro país, esta educación tiene que ser digna, es decir, que las condiciones en las cuales se brinda el derecho a la educación deben satisfacer a la dignidad de la persona. No podría ser digna una educación si los establecimientos educativos o las unidades educativas carecen de pupitres adecuados, no existen ventanas o vidrios en las ventanas, los profesores no tienen los materiales adecuados para enseñar, las pizarras se están cayendo o no existe tizas o marcadores para escribir en las pizarras, sean estas acrílicas o de otra naturaleza. Entonces, las condiciones de vida las condiciones en las que se pretende satisfacer ese derecho humano deben adecuarse a la dignidad de la persona. ¿Ya? Vayamos adelante. Si bien los derechos humanos como tales o como concepto surgen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con nombre y apellido, debemos ser conscientes de que los derechos humanos siempre han existido. Han existido desde que el hombre existe en la faz de la tierra. Al hombre, me referirme al hombre, me refiero al ser humano. ¿Ya? En un primer momento podría decirse que la persona que vivía en las cavernas, los cavernícolas, no tenían derechos humanos. Sí tenían y sí ejercían derechos humanos. E incluso había algunos que tenían privilegios o preponderancias para el ejercicio de ciertos derechos. Por ejemplo, imperaba en esa época la ley del más fuerte, y el más fuerte era el que gobernaba esa comunidad o ese clan. Entonces el más fuerte, el jefe de ese clan, tenía ciertos privilegios sobre los demás. Tenían un derecho a la vivienda, sí vivían en las cuevas. Tenían derecho a la vestimenta, sí vestían pieles. Tenían derecho a alimentación, sí consumían alimentos mayormente a través de la caza de animales. Pero este jefe, este privilegiado, tenía ciertos privilegios. Por decirles, tenía el lugar más cómodo o mejor lugar dentro de la cueva. Vestía las pieles las mejores pieles para protegerse del frío. Tenía en función a la comida las mejores presas o la presa más grande. Entonces siempre había una discrepancia, una diferenciación. Entonces lo que se pretende a través de los derechos humanos es que se logre la igualdad entre ellos y que no exista un abuso de poder en estos. Volvamos a la imagen. Los derechos humanos como tal
como concepto surgen a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Es a partir de ese momento que surge el derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? Que está compuesto por una serie de convenciones, pactos, tratados, convenios y diferentes instrumentos internacionales que regulan o que garantizan el ejercicio y la defensa de los derechos humanos. ¿Y qué hace este conjunto de normas internacionales? Obligan al Estado, es una forma de decir, porque en realidad es el Estado el que se obliga ante la comunidad internacional a respetar, defender y garantizar los derechos en favor de la ciudadanía. Al hablar de ciudadanía nos referimos a todas las personas, sean estas hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, adolescentes, poblaciones en situación de vulnerabilidad, población GLTB, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, resumiendo, los derechos humanos, que es el nombre como se conoce al derecho internacional de los derechos humanos, es el nombre común que se utiliza, obligan al Estado, y el Estado se obliga, es por eso esta flecha de doble vía, a respetar, defender y garantizar los derechos de la ciudadanía. Les voy a pedir que esta imagen o esta diapositiva la tengan presente y la tengan en mente en todo momento cuando se habla de derechos humanos. Otra puntualización que debemos hacer es sobre la agrupación de los derechos humanos. Comúnmente se agrupan en derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y derechos de solidaridad. Esa es la clasificación tradicional. También se conocen a los derechos civiles y políticos como derechos individuales, a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos colectivos y a los derechos de solidaridad como derechos de los pueblos. Se vino antiguamente a denominar primera generación a los derechos civiles y políticos o derechos individuales, segunda generación a los derechos económicos, sociales y culturales o derechos colectivos y tercera generación a los derechos de solidaridad o derechos de los pueblos. Esta última denominación hay que dejarla de lado porque de alguna forma ha llevado a malos entendidos. Se creía que los de primera generación eran más importantes que los de segunda y estos a su vez que los de tercera. Por ello se está dejando ya desde hace un tiempo atrás, fácilmente unos 10, 15 años atrás, la denominación de generaciones, ¿ya? Comúnmente entonces nos tenemos que acostumbrar a llamarlos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y derechos de solidaridad. O la otra tipo de agrupación que se denomina individuales, colectivos o de los pueblos. ¿Cuándo se produce una vulneración a los derechos humanos? Se produce cuando una ley, una política o una práctica infringe deliberadamente obligaciones que son responsabilidad del Estado o el Estado no alcanza el nivel de conducta o de resultado que se requiere. También ocurren violaciones de derechos humanos cuando un Estado retira o elimina protecciones existentes de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos se pueden vulnerar por comisión o por omisión. Por comisión al hacer deliberadamente o por omisión al no hacer lo que se tiene la obligación o lo que el Estado está obligado a realizar. ¿A través de quiénes se vulneran? Bueno, nos volveremos aquí. ¿A través de quiénes el Estado vulnera estos derechos humanos? Ya les decía anteriormente que es a través de los agentes del Estado. Los agentes del Estado son todos y todas aquellas personas que trabajan para una entidad del Estado y son catalogados comúnmente como servidores o servidoras públicas. ¿En qué casos se produce una vulneración de derechos humanos? ¿Y en qué casos no se produce una vulneración de derechos humanos? Vamos a ver aquí 4 situaciones macro que nos van a ayudar a identificar en qué casos se comete una vulneración de derechos humanos y en qué casos no es una vulneración de derechos humanos. Una vulneración de derechos, no de derechos humanos, una vulneración de derechos se produce cuando un servidor público atenta contra los derechos de una persona. El accionar de este servidor o de esta servidora pública puede constituir una falta, una contravención o un delito.
Asimismo, puede llegar a ser una vulneración a los derechos humanos. Veamos la imagen. Esta es una imagen en que los agentes de la policía están haciendo un uso excesivo de la fuerza. Los agentes policiales tienen la facultad para hacer uso de la fuerza, con una serie de procedimientos, con una serie de principios, pero el uso excesivo de la fuerza ya ingresa a la vulneración a los derechos humanos. Entonces, podrá ser esta una falta, una contravención o un delito, pero además llega a ser una vulneración a los derechos humanos. Un siguiente caso, cuando es una persona particular la que atenta contra los derechos de un servidor público o un bien público. La acción de este particular, vemos en la imagen, esta acción de este particular puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero no constituye una vulneración a los derechos humanos. No olvidemos que quien está obligado a respetar y a garantizar y defender los derechos humanos son los estados y a través de sus agentes de estado. Entonces, al ser una persona particular, simplemente será una falta, una contravención o un delito, dependiendo de la naturaleza o el hecho que haya cometido esta persona. Una tercera situación, cuando la vulneración de derechos se produce entre dos o más particulares. Esta acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero no constituye una vulneración a los derechos humanos. No nos olvidemos que simplemente existe vulneración a los derechos humanos cuando el agente actor es un agente estatal, un servidor o una servidora pública. En el caso de que sean dos particulares, solamente será falta, contravención o delito. Y en la cuarta situación, cuando un servidor público atenta contra los derechos de otro servidor público. Esta acción puede ser una falta, una contravención o un delito, dependiendo del tipo del hecho. Y asimismo puede llegar a ser una violación a los derechos humanos. Y aquí vamos a establecer dos situaciones. La primera, cuando existe relación jerárquica. En la imagen vemos una imagen que refleja el sistema castrense, un orden castrense, militares o policías. Cuando es un superior jerárquico, imaginémonos un capitán o un teniente que agrede físicamente a las personas que están en la imagen, que son personal subalterno, sargentos, cabos, etcétera, etcétera, esa es su acción, la acción de este capitán o teniente, por ser superior jerárquico, constituye, además de la falta, la contravención o el delito, una vulneración a los derechos humanos de esta persona, de una de estas personas. En el caso contrario, cuando sea este sujeto, que es un cabo, imaginemos, que agrede físicamente al capitán, su acción podrá ser una falta, una contravención o un delito, o de repente dos de estas. Pero no constituye una vulneración a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esta persona, este sujeto, es subalterno, es decir, de grado inferior al afectado. Entonces, no se configura una vulneración a los derechos humanos. Y el otro caso se produce cuando es dentro del ejercicio de sus funciones. Cuando un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, vulnera o atenta a los derechos de un otro servidor público, su acción será una falta, una contravención o un delito, y además una vulneración a los derechos humanos. Perdón. Volvamos atrás aquí. Y un ejemplo de este último caso, de la vulneración entre dos servidores públicos. Hace bastante tiempo atrás, de repente algunos o algunas de ustedes han visto una propaganda en la televisión que reflejaba una ventanilla de atención al público, en la que la persona que atendía la ventanilla estaba hablando por teléfono, estaba haciendo otras cosas y no atendía al público. Y avanzaba. Y en la fila había una persona que le reclama y le dice, no ve que está ocupado, le dice. Se cambia la imagen o se cambia la escena y se invierten los papeles. El que hacía la fila es el que está atendiendo otra ventanilla de atención al público. Y el que estaba atendiendo la ventanilla en la primera escena es el que hace la fila. Llega a la ventanilla y le dice, lo reconoce y le dice, hermanito, habíamos sido colegas, le dice, ¿no? Pero el otro le responde, sí, somos colegas, pero la diferencia es que a mí me gusta hacer mi trabajo y lo hago como debe de hacerse. Entonces, el no hacer
el trabajo adecuadamente o el no hacer el trabajo como debe de hacerse puede llegar a constituir una vulneración a los derechos humanos. Hasta aquí es la parte general de los derechos humanos, genérica, y que hemos repasado muy rápidamente. ¿Ya? Yo los invito a querer profundizar estas teorías, esta parte académica, parte teórica de los derechos humanos en cualquier texto, obviamente sabiendo y analizando con discreción y muy acertadamente cuál texto es apto y cuál no. ¿Por qué? Ahora entremos al tema específico de las mujeres. ¿Por qué a las mujeres se las cataloga como un grupo vulnerable? Si bien los instrumentos universales de derechos humanos reconocen derechos fundamentales de forma igualitaria para hombres y mujeres, por ejemplo, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: los hombres nacen iguales en dignidad y derechos. Y al referirse a hombres, se refería a hombres y mujeres, por la época, ¿no? Nacen iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Ya? No existía desigualdad, no existía discrepancias, discriminación. Sin embargo, existen situaciones que, a pesar de que la normativa internacional o nacional demuestra que establezcan esa igualdad, en la práctica se suscitan desigualdades y debilidades en la protección estatal de los derechos de las mujeres. Esto incide, por ejemplo, ¿en qué? En dos situaciones, como ejemplo. Una limitada presencia de mujeres en puestos de toma de decisión y altos índices de violencia contra la mujer. En el primer caso, una limitada presencia de mujeres en puestos de toma de decisión. Si bien se ha incrementado el número de mujeres que están en cargos de dirección, o se puede hablar de que las mujeres ahora tienen por ley la paridad y alternancia o la igualdad en número de participación en las elecciones, y incluso se cuenta en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional con un número de mujeres mayor al de hombres, en la toma de decisiones siguen siendo limitada. En el ámbito de los municipios, por ejemplo, de 332 municipios que, si no me equivoco, son a nivel nacional, existen varias alcaldesas, pero son menos la proporción de mujeres respecto a los hombres. O incluso se da una situación muy particular o muy sui generis en nuestro medio. Si bien la alcaldesa es mujer, o la que está a cargo de la alcaldía es una mujer, para tomar decisiones muchas veces y en la práctica se observa que estas mujeres consultan a sus pares, a sus esposos o a varones para asumir una determinación. Y el otro ejemplo, el alto índice de violencia contra la mujer, es algo que se está evidenciando cotidianamente por el número de denuncias en contra de actos de que atentan contra la integridad física y psicológica de la mujer, mujeres maltratadas, casos de feminicidio que atentan contra la vida de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, etcétera, etcétera. La violencia contra la mujer hace que las mujeres sigan siendo un grupo vulnerable, a pesar de que la normativa nacional e internacional establece la igualdad. Es por ello que se suscitan de alguna forma normas que se conocen como normas de acción afirmativa o normas como de discriminación positiva, que tienden a igualar estas condiciones de vida de las mujeres respecto a los varones. Algunas cifras y datos importantes que revelan la diferenciación o la discriminación respecto de la mujer por parte de los varones a nivel nacional e internacional es que en África, por ejemplo, y en América Latina existen conductas socioculturales, estereotipos y prácticas discriminatorias basadas en ideas de inferioridad de las mujeres respecto o frente a los hombres. La asignación de determinados roles en la familia y en la sociedad. Las mujeres constituyen la mayoría de la población pobre del mundo.
constituyen la mayoría de la población analfabeta en el mundo. A más horas de trabajo ganan un 30% menos. Únicamente entre el 10 y el 20% de las mujeres están en puestos con toma de decisiones. En el caso de Bolivia, las mujeres más pobres son campesinas y provienen de pueblos indígenas y comunidades campesinas. Existe discriminación y subordinación de la mujer frente al hombre. 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Esto es algo alarmante. Y el 93% de los delitos de violencia son contra la mujer y se cometen dentro del hogar. Este es un dato, este último es extractado de estadísticas de la FELCB en la ciudad de La Paz el año 2017. O sea, estas situaciones hacen que la mujer sea un grupo en situación de vulnerabilidad, como se lo denomina, sea un grupo que está en desmedro de los varones, que tiene condiciones menos dignas de vida, que tiene por igual trabajo menor salario, que no existe una participación en la toma de decisiones con preponderancia, aspectos que poco a poco están cambiando, pero que se siguen suscitando. Y el tema que parece que en vez de disminuir está aumentando es el tema de la violencia contra la mujer y el crecimiento alarmante de los índices de feminicidios en nuestro país. Algunos antecedentes históricos sobre el reconocimiento de derechos humanos de las mujeres. En 1791 se redacta y presenta ante la Asamblea Nacional Francesa la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Este acto es consecuencia de la que un par de años antes, en 1789, se proclame la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, posterior a la Revolución Francesa. Un par de años después, en 1791, surge la figura de una señora, de una mujer, Olympie de Gouges, que señala, nosotras, igual que ustedes, a los varones, hemos salido a las calles armadas de palos y piedras para derrocar a la burguesía, a los soberanos, a los nobles, y derrocar a los tiranos. Pero en la declaración que surge como resultado no se nos toma en cuenta, dice esta señora. Y por ello que ella redacta y presenta a la Asamblea Nacional de Francia la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Otro hito importante, en 1857 en Nueva York se reclaman los derechos al trabajo de la mujer. En 1892 en Inglaterra se reclaman los derechos políticos para las mujeres ante la Cámara de los Comunes. Ya bastante tiempo después, en 1979, la Organización de las Naciones Unidas proclama la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este es un hito importante. Esta convención es conocida como Convención CEDAW o como CEDAW. En 1994, la Organización de Estados Americanos en Belén do Pará proclama la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que también es conocida comúnmente como Convención de Belén do Pará. Y en 1995 la Organización de las Naciones Unidas proclama en Beijing la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que es como consecuencia de las sesiones celebradas entre el 4 y el 15 de septiembre del 95. Entonces, estos son algunos antecedentes de los reconocimientos de derechos para las mujeres. En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que es el que está en el marco de las Naciones Unidas, se encuentra conformado por órganos y mecanismos de protección y promoción de estos derechos. Tenemos, por ejemplo, la Carta Internacional de Derechos Humanos, que es un conjunto de derechos tanto para hombres como para mujeres, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es una regulación internacional sobre la problemática de la mujer y es previa a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Y en el ámbito interamericano de protección de derechos de la mujer, tenemos que estos surgen en el marco de la Organización de Estados Americanos. Tenemos entre ellos la Carta de la Organización de Estados Americanos, en la que se proclaman derechos fundamentales sin distinción alguna. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que contiene y define derechos esencialmente de la Carta sin integrar su interpretación a la Carta. Y un hecho que se debe conocer también sobre la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es que es de data anterior a la Declaración Universal. La Declaración Universal de Derechos Humanos es, como les decía, es del 10 de diciembre de 1948 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es del 2 de mayo de 1948. Tenemos también la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es de 1969, en la cual se enumera y cataloga los derechos civiles y políticos, derechos económicos y culturales de una manera más sucinta. Y también se tiene el principio de desarrollo progresivo de estos derechos, es decir, que los derechos económicos, sociales y culturales deben ser garantizados, defendidos y protegidos progresivamente y en el marco de los recursos que tenga el Estado para realizar esta protección. Tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protocolo de San Salvador, y tenemos la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o, como les decía, Convención Belén do Pará. Por último, y para concluir la videoclase, les voy a señalar puntual o muy sucintamente cuál es el procedimiento que se da en una presentación, en una petición de un caso por vulneración a los derechos humanos ante el sistema interamericano. La petición se presenta ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana admite o rechaza el caso. Si admite, puede existir un periodo de acuerdo de solución amistosa, o ASA como se lo conoce. Si no existe este acuerdo, la Comisión emite un informe de fondo en el que establece una serie de observaciones y recomendaciones para el Estado, para que este Estado cumpla estas observaciones y recomendaciones, y si el Estado no cumple o incumple estas observaciones y recomendaciones, la CIDH remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta demanda presentada por la CIDH es trasladada a las partes y las partes presentan el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, conocido como ESAP, por parte de la presunta víctima o sus representantes, la respuesta del Estado. Existe con posterioridad una audiencia pública en la que se presentan y exponen de forma oral y pública a los testigos, peritos, y se presentan las posiciones, las posturas tanto del Estado como de la CIDH y de la presunta víctima y sus representantes. Luego de esta audiencia pública hay una presentación de alegatos finales escritos, y con toda esta información y documentación la Corte Interamericana pronuncia su sentencia, que es un acto definitivo que no admite recurso ulterior. Simplemente existe una posible solicitud de interpretación de algún punto que no esté claro en la sentencia. Y con eso concluye el procedimiento ante el sistema interamericano. Aquí en el desarrollo del módulo vamos a hacer un trabajo de elaboración de mapas conceptuales para que ustedes puedan indagar y reflejar a través de estos mapas conceptuales y en sus propias palabras cuál es el procedimiento con mayor detalle que se establece tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en los reglamentos de la CIDH y de la Corte IDH. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo para la videoclase de este módulo. Y sí, lo que les voy a reiterar y recomendar es una participación activa en las sesiones de chat, y nuevamente no descuiden las fechas y horarios establecidos para la presentación de trabajos, rendición de exámenes y controles de lectura. Gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.